Ujú. Bien, muy buenos días. Nuevamente les saludamos a nombre del equipo de esta coordinación. Muy buenos días a todos, todas, todes. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la maestra María del Carmen Consolación González Loyola Pérez. Ya está por aquí ella en la sala acompañándonos. Les voy a compartir que ella es abogada feminista. Es originaria del barrio de la Cruz de la ciudad de Querétaro. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y cuenta con una maestría en juicios orales por la Universidad IEXPRO. Ha cursado 8 diplomados relacionados con acceso a la justicia y derechos humanos de las mujeres, amparo, diseño de políticas públicas y armonización legislativa con perspectiva de género. Ella es integrante del Consejo Consultivo y Junta de Gobierno del INMujeres del 2004 al 2006, fue este cargo que tuvo. Ha ocupado los cargos de regidora del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Querétaro, diputada integrante de la 55 legislatura del Estado. Es autora de las iniciativas que crean la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Participación Ciudadana del capítulo de providencias precautorias para mujeres y niñas en situaciones de violencia en materia familiar del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro. Tipificación del delito de violencia de género y discriminación en el Código Penal del Estado. Paridad de género en sus vertientes horizontal y vertical en los puestos de elección popular. María del Carmen Consolación es investigadora jurídica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro de 1999 a la fecha y autora de la investigación El control constitucional sobre el legislador local, casos relevantes, sus temas de investigación, armonización legislativa y derechos humanos de las mujeres. Participa activamente en el movimiento feminista, es coautora de la Guía sobre los Derechos de las Víctimas de Violencia de Género y Protocolo ALBA por el Indesol en 2017. Promotora de la alerta de violencia de género en Querétaro, coautora de la Agenda Feminista Nunca Más y Nosotras, conferencista y educadora popular en temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres, violencia de género contra las mujeres, mecanismos de protección a favor de las mujeres en situaciones de violencia, género y políticas públicas. Y la maestra Consolación el día de hoy nos va a presentar la plática La herencia de las ausentes y el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Saludos a todas y a todos y por supuesto agradezco mucho a la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género y Cultura de la Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien siempre de manera muy generosa me invita a varios foros y bueno, para mí es una oportunidad de compartir algunas experiencias y por supuesto también escuchar otras experiencias. Yo espero que este espacio de 60 minutos podamos compartir. Había preparado un conjunto de láminas en PowerPoint para poder compartir con ustedes. Sin embargo, a veces la vida nos pone retos y entre ellos es el que hoy estamos tratando de resolver. Minutos previos a que iniciara esta sesión, me quedé sin luz en toda la colonia, entonces ya no pude acudir a otro sitio, no puedo accesar a mi computadora de escritorio y bueno, ahí se quedaron las láminas. Si en algún momento a alguien le pudiera interesar para compartir, pues la hago llegar a mis anfitrionas para que se puedan compartir si resultara de interés para quien el día de hoy me acompaña con su escucha. Bueno, yo escogí este título que se llama La herencia de las ausentes y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué escogí este título? Dentro de 8 días, un poquito más dentro de 8 días, el 16 de noviembre, se van a cumplir 16 años que se emitió una de las sentencias más emblemáticas y que van a tener un impacto muy importante dentro del, digamos, de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres. Me estoy refiriendo a la sentencia de Campo Algodonero que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que fue dada a conocer el 16 de noviembre del 2009.
Estamos hablando de alrededor de 16 años, en unos días más. Y bueno, a partir de esta sentencia, yo les voy a platicar cuál fue el impacto y cuál fue el resultado. Y lo planteo como la herencia de las ausentes, porque muchas de las normas jurídicas o de los mecanismos de protección de los derechos humanos han sido gracias a la lucha que hemos llevado las mujeres, y en este caso particular, las madres de las víctimas de feminicidio de Ciudad Juárez. Entonces también se trata de hacer un reconocimiento a estas mujeres valientes que en su mayoría son de los familiares, son las madres, las hermanas, las mujeres quien realizan esta lucha y que logran transformar a la sociedad. Entonces, para ellas y para todas las madres que buscadoras o las madres que ante el dolor lo convierten en una lucha y en la conquista de derechos, mi reconocimiento. Les voy a platicar algunos antecedentes fácticos para entender por qué es tan importante esta sentencia. En el mes de octubre del 2001, en diferentes fechas, desaparecieron dos niñas y una joven. Claudibet González era una joven de 20 años, obrera, que el día de su desaparición, que fue el 10 de octubre del 2001, por ayudar a su hermana a cuidar a su hijito, que era un bebé, llegó 2 minutos tarde a la fábrica. Por esa razón no le permitieron ingresar y fue la última vez que se le vio con vida cuando estaba solicitando su ingreso en la garita de la fábrica donde laboraba. Laura Berenice Ramos era una joven de 17 años, estudiante de preparatoria, quien además trabajaba de mesera en un restaurante para poder solventar sus gastos económicos. Y Esmeralda Herrera era una niña de 15 años que trabajaba en el hogar, como trabajadora del hogar, y que salió en la mañana a trabajar como lo hacía todos los días. Su madre le estaba esperando precisamente para ir a comprar en ese día el vestido para celebrar sus 15 años, y ella nunca regresó a su casa. Semanas más tarde, ellas desaparecen en diferentes fechas y en diferentes circunstancias. Cuando ellas no retornan a su casa, sus familiares las reportan como desaparecidas y recibieron el trato, digamos, inhumano o indiferente de las autoridades, ¿no? No se desplegaron ninguna acción de búsqueda, y el día 6 de noviembre del 2001, estamos alrededor de 24 años, precisamente en estas fechas, en un paraje donde antes se sembraba algodón y que por eso se le conocía como campo algodonero, fueron encontrados 6 cuerpos, entre ellos estos cuerpos de estas dos niñas y esta joven de 20 años. A partir de eso, bueno, las madres comienzan una lucha para conocer la verdad de qué había sucedido, qué les había sucedido a sus hijas, para que se pudiera identificar a los responsables y, por supuesto, para que tuvieran un castigo. Sin embargo, esto no ocurrió, y muchos años después acuden ante la falta de justicia del Estado mexicano, acude primero ante la Comisión y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de haber realizado una serie de investigaciones sobre el comportamiento de las autoridades, tanto de procuración como de administración de justicia, la Corte el día 16 de noviembre da a conocer una sentencia en la cual establece que el Estado mexicano es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas. Es decir, no solamente por las violaciones ocurridas en contra de estas 3 jóvenes, sino en contra de las familiares que a lo largo de muchos años habían buscado justicia y que fueron tratadas con discriminación, con malos tratos, con desprecio. Entonces, la Corte Interamericana no solamente investigó
lo relacionado con el asesinato, sino también todo lo relacionado con los familiares, las familiares que buscan que se haga justicia. Es una sentencia emblemática porque por primera vez en un documento jurídico de gran relevancia, como es una sentencia de un tribunal internacional de derechos humanos, se va a conocer el concepto, no es que antes no existiera, pero hoy lo vamos a tener en un instrumento jurídico que tiene un carácter vinculatorio, es decir, que obliga a las autoridades para que lo que ahí se establezca se cumpla. Se va a introducir el concepto de asesinatos en razón de género. Si bien es cierto que la Corte Interamericana, dentro de sus investigaciones, concluye que no hay indicios para determinar que fueron agentes gubernamentales quienes cometieron estos asesinatos, sí establece que hay responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, porque le dice, a ver, ¿tú sabías que existía un contexto de violencia contra las mujeres? Y cuando a ti te reportaron la desaparición de estas dos niñas y esta joven, como muchas más que estaban siendo reportadas, hay que recordar que digamos, estos asesinatos se dan en el contexto de lo que mediáticamente se le conoció como las muertas de Juárez, y que nosotros decimos, no, no son las muertas de Juárez, fueron las asesinadas de Juárez, ¿no? Que es muy diferente hablar de las muertas de Juárez a las asesinadas de Juárez. Entonces decían, tú sabías que existía un contexto de violencia contra las mujeres y fuiste omiso al no accionar el aparato gubernamental para que fueran buscadas y encontradas con vida, ¿sí? De acuerdo a diversos peritajes, se encontró que ellas no fueron asesinadas de manera inmediata, sino que ellas estuvieron privadas de su libertad aún con vida y que fueron sometidas a tortura y a vejaciones también sexuales con extrema violencia. Entonces, la Corte Interamericana dice, eh, tu responsabilidad está en que no garantizaste el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad de estas víctimas. Y por eso se fincó responsabilidad. ¿Y de dónde se fincaba esta responsabilidad? A partir de un instrumento internacional que es muy, muy importante, que fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que es la Convención para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, más conocida como la Convención Belén do Pará, en donde este instrumento internacional reconoce y obliga a los estados partes, entre ellos el Estado mexicano, a garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces decía, al tú ser parte de este instrumento internacional, tienes la obligación de garantizar a las mujeres este derecho humano reconocido dentro de la comunidad americana. Entonces, bueno, parte de la sentencia implicó que, bueno, una de las cosas muy interesantes que analiza la Corte Interamericana es, digamos, la minimización que existía por parte de las autoridades de sus diferentes niveles en relación a la violencia que se ejerce contra las mujeres, entre ellas la privación o la desaparición forzada de mujeres y niñas por particulares. Entonces, ya hay una enorme minimización. Las madres de las víctimas dieron testimonio de cómo cuando ellas acudieron a la comisaría, pues fueron, digamos, minimizadas en el sentido que les decían, no, seguramente se fue con el novio, usted con eso su hija en su casa, pero no saben cómo se comportan afuera, seguramente anda de pachanga y regresará en 2 o 3 días, como ocurre en la mayoría de los casos, por eso nosotros no realizamos búsquedas,
porque muchas de estas niñas pues andan ahí de locas y después las mamás no reconocen que sus hijas se comportan de esa manera y nos hacen a nosotros andarlas buscando, etcétera. Y en ese entonces existía esta malísima costumbre de decirles que tendrían que esperar 48 horas para que la autoridad empezara a realizar los trabajos de búsqueda. Cuando expertos en la materia nos dicen que las primeras 24 horas son fundamentales, ¿sí? Para dar con su paradero y encontrarlas con vida. Y de otra de las quejas que plantearon las familiares que acuden ante la Corte Interamericana es, digamos, la inobservancia o la falta de protocolos dentro de la investigación, lo que impidió conocer la verdad histórica sobre la privación, digamos, eh, la violencia a la que fueron sometidas y cómo fueron privadas de su libertad, ¿no? Y que esto también pues impidió el que se conociera a los responsables. La otra es que no era sancionada los asesinatos de las mujeres debido a la gravedad o no tenía proporción en cuanto a la sanción y el daño causado. El feminicidio está considerado como un delito de alto impacto para la víctima, dado que pierde la vida, que es algo que no se recupera, y también para los familiares, ¿no? El impacto en la familia es devastador y que las sanciones que se tenían, pues no correspondían al daño causado. Entonces, bueno, en esta sentencia, además de señalar que hay responsabilidad del Estado mexicano, pues también le plantea una serie de obligaciones. Entre ellas, bueno, la reparación a las víctimas, entre esta reparación, porque dentro de la materia de derechos humanos, cuando hay violación de derechos humanos, una de las medidas de reparación es la no repetición del acto. Entonces, también se planteó pues el que se llevara un memorial. Pero también hubo obligaciones que trascendieron más allá de las víctimas indirectas. La Corte Interamericana le solicitó al Estado mexicano de una manera vinculante que revisara su legislación para que se sancionara de manera correcta la violencia feminicida en contra de las mujeres. Y digamos que este fue la base o el preámbulo o el fundamento que sirvió para que desde las organizaciones feministas nosotros empujáramos, impulsáramos para que hoy en la mayoría de los códigos penales se tenga el delito de feminicidio como un delito autónomo. Me explico. Anteriormente, en los códigos penales no había una distinción, se tenía solamente el delito de homicidio y luego se agravaba o se le decía homicidio calificado, incrementando la pena cuando ocurrió algunas de las circunstancias, entre ellas que hubiera parentesco entre la víctima y el victimario, o cuando fuera cometido con alevosía o con ventaja o con extrema violencia. Para nosotros fue muy importante, digo nosotras, perdón, fue muy importante, me refiero a nosotras, dentro del movimiento feminista, que se tipificará como un delito autónomo, porque habría que nombrarlo, porque el feminicidio es cometido mayoritariamente por hombres y que la razón, y que es muy importante, la razón que estos tienen para cometer el asesinato. Y tiene que ver con la discriminación en razón de nuestro sexo. Es decir, nos matan por el hecho de ser mujeres. Hoy en día contamos que todos los códigos penales, fíjese, curiosamente, el último estado que tipificó el feminicidio como un delito autónomo fue precisamente el de Chihuahua, ¿sí? Entonces, hoy tenemos que todos los estados cuentan con este delito de manera autónoma y bueno, sus sanciones han venido incrementándose y hoy la tenemos en Querétaro de los 25 a los 50 años de prisión.
¿A qué más condenó la Corte Interamericana? El que existieran mecanismos de búsqueda eficientes cuando se reportaran a niñas o a mujeres que han desaparecido de manera forzada, ya sea por alguna autoridad o por algún particular. Y esto dio pauta a que en las fiscalías se implementaran lo que hoy conocemos como la alerta Amber, que es un mecanismo de búsqueda especializado para niñas y niños, y lo que también conocemos como la alerta ALBA. Les quiero comentar que en Querétaro aún todavía tardamos varios años para que se implementara la alerta ALBA y lo logramos a partir de que solicitamos la declaratoria de la alerta de género, la alerta de violencia de género contra las mujeres, aquí en Querétaro, que lo hicimos en octubre del 2015 y en abril del 2016, si bien no se hizo la declaratoria, sí se emitieron 8 recomendaciones por parte de la Secretaría de Gobernación en donde dentro de estas recomendaciones se estableció que se diseñara y se implementara la alerta ALBA. La alerta ALBA es una alerta especializada para la búsqueda y localización con vida, ¿sí? Siempre todos tenemos derecho o todas tenemos derecho a ser buscadas y encontradas con vida de mujeres. O sea, es una alerta especializada para mujeres, porque también dentro de los estudios que se han hecho al respecto en materia de desaparición se ha encontrado que las causas y los modus operandi son diferenciados a partir del sexo de las personas. ¿Por qué razones se privan de la libertad y quedan en ese estatus de desaparición forzada niños, jóvenes o hombres? Son unos. ¿Y por qué causas y modos operandi son desaparecidas y quedan privados de su libertad? Niñas y mujeres son diferentes. Entonces, esto requiere que haya una especialización en la búsqueda. Y bueno, pues hoy contamos con estos dos mecanismos, uno especializado para niños y niñas, que es la alerta AMBER, y el otro que es especializado para mujeres, que es la alerta ALBA, que se implementó a partir de más o menos como de mayo, junio del 2016, gracias a este trabajo de solicitud de declaratoria de la alerta. ¿Qué más se condenó al Estado mexicano y que ha tenido un impacto en las entidades y entre ellas la de Querétaro? Es el contar con protocolos de investigación, por lo menos en 3 delitos, como es el caso de Querétaro. Tenemos el protocolo para la investigación de la violencia familiar, algunos estados le ponen como violencia intrafamiliar, que a mí me parece que el concepto de violencia familiar está sumamente rebasado. No es a la familia a la que se comete el agravio, es a las mujeres, ¿sí? Principalmente, o a los integrantes en situación de mayor vulnerabilidad. Pero bueno, son de las cosas que tendremos que trabajar en el futuro. También existe un protocolo para los delitos contra la libertad y inexperiencia sexual, en donde tenemos el acoso, el hostigamiento sexual, el abuso sexual y, por supuesto, el delito de violación. Y, y también contamos a partir también de la solicitud de la declaratoria y estas 8 recomendaciones que se dieron gracias a ese procedimiento que llevamos a cabo varias colectivas entre el 2015 y el 2016, es que contamos con un protocolo para la investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género. Y esto también se ha logrado, digamos, en las última década, que se vaya implementando en la mayoría de las entidades que conforman el Estado mexicano. También se logró que haya lo que se conoce
como el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Una vez que es emitida la sentencia, esta fue entregada al Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eran de las primeras sentencias que le llegaban al Estado mexicano. Y bueno, pues cuando llegan dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Dicen, bueno, pues aquí hay una parte que tiene que ver con la administración de justicia. Y la sentencia fue remitida para su cumplimiento, entre otras autoridades, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y una vez que la analiza junto con otra sentencia, que es la de Inés Ortega, que también tenía que ver con el delito de violencia sexual, la Suprema Corte de Justicia aprueba uno de los instrumentos que ojalá tuvieran la oportunidad de conocerlo, porque además está en Internet, en la página de la Suprema Corte, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. A partir de esta sentencia, diferentes tribunales, pero sobre todo la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, empieza a crear una jurisprudencia muy robusta en relación a que todas las autoridades, en un primer momento del ámbito federal, pero después de todos los ámbitos, y no solamente tribunales, sino que todos aquellos que administran justicia, ¿sí? Lo hagan con perspectiva de género. Dice, y esto no es optativo, es una obligación que tenemos todas las autoridades y esta obligación se deriva precisamente de la sentencia de Campo Algodonero. Sin embargo, bueno, muchos preguntarán, ¿y cómo lo hacemos para juzgar con perspectiva de género? Porque no es una tarea sencilla. Y para ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, crea este protocolo que en una primera parte, va a exponer todos los conceptos teóricos de la perspectiva de género, también del movimiento feminista, porque no es lo mismo perspectiva de género que la teoría feminista, pero va a retomar en gran parte los aportes de la teoría feminista y también de la teoría de género, y va a ir creando, digamos, una especie de manual, y también va a plantear una metodología que le permita a las y los juzgadores poderlo implementar, digamos, de una manera práctica cuando estén resolviendo casos, ¿no? Y dentro de esta metodología que se llama juzgar con perspectiva de género, propone 5 pasos. No sé si ustedes recuerden a la diosa de la justicia, la diosa griega de la justicia, Temis. Si ustedes la recuerdan, es una mujer que está de los ojos vendados, tiene una balanza, ¿sí? Para buscar el equilibrio y la imparcialidad. El que tenga una venda en los ojos significa que ella no va a ver a las partes para no favorecer alguna de las dos. Tiene una espada que significa la fuerza de la justicia. Entonces, digamos, esa era la idea de cómo tendría que ser la justicia: ciega a las partes para no favorecer, mantener el equilibrio y tener fuerza en sus resoluciones. La perspectiva de género rompe con esta imagen que se tenía de la justicia, esa imagen tradicional de la justicia, porque lo primero que le va a pedir a los juzgadores es que dejen de ser ciegos a las partes. Entonces, el primer paso que va a plantear la metodología de la perspectiva de género es que miren a quienes tienen, ¿sí? Y en esa mirada detectar si hay una relación asimétrica entre las partes. Y esto rompe con esa idea que se tenía de la igualdad formal. Nos habían enseñado a lo largo de la vida, y más para quienes nos formamos en el derecho, que la igualdad implicaba que todos somos iguales, ¿sí? Pero a partir del movimiento feminista, y que después retoma la teoría de género, se plantea que sí,
todos somos, todas y todos o todes somos iguales, pero no estamos en igualdad. Es decir, somos iguales en valor, pero las circunstancias nos puede colocar en desventaja. Y eso es lo que le pide. Checa, ¿sí? Si quienes están acudiendo a la justicia, uno de ellos o ambos se encuentran en una situación de desventaja y tú no puedes ser ciego a esa situación de desigualdad o de desventaja, ¿sí? Y la otra le pide es, fíjense qué interesante, lo que se rompe con una corriente del positivismo que había prevalecido intacta por más de 2 siglos y medio, que es el formalismo. Dice, cuestiona los hechos y las normas. A nosotros nos habían dicho que el derecho, perdón, ¿me están mandando mensajito? No, ¿verdad? Ok, por aquí veo que hay un mensajito de audio. ¿Me estoy escuchando? ¿Alguien que me pudiera responder? Sí, te escuchas bastante bien, Consolación. Ah, perdón, es por aquí, vi una solicitud, a lo mejor es antigua. Ok, y lo que se plantea es muy interesante porque es lo que hemos dicho desde el movimiento feminista. Hay que cuestionar la neutralidad de la norma, ¿sí? La norma, cuando no reconoce la desigualdad producto de la discriminación basada en el sexo que vivimos históricamente las mujeres, entonces em, tiene un impacto diferenciado. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una pareja se separa y no se ponen de acuerdo de cómo se van a cumplir las obligaciones alimenticias y acuden ante un juez o jueza de lo familiar para que establezca cómo se van a cumplir estas obligaciones familiares, el Código Civil dice que tanto la madre como el padre tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, ¿sí? En la vida real, la mayor parte de las tareas de crianza y de cuidado las realizamos las mujeres. Y ante eso, la ley es omisa, no las mira, no las cuantifica y por lo tanto no establece que esa es una aportación de las mujeres a, a estos alimentos. Entonces, cuando se establecen las cuotas, solamente se hace sobre lo financiero, invisibilizando precisamente todo este trabajo tan complejo como es la crianza. Y entonces cuando nosotros hablamos es, cuestiona la norma, es decir, a ver, esta norma está mirando esta parte tan invisibilizada como ha sido el trabajo de cuidados que históricamente llevamos las mujeres. Y lo que nos está hablando la segunda regla de la metodología de juzgar con perspectiva de género es que miren, que cuestionen los hechos y que cuestionen las normas, porque estas normas pueden tener un impacto diferenciado en las personas y pueden reafirmar, lejos de resolver la desigualdad, ahonda la desigualdad. Otra de las terceras reglas de juzgar con perspectiva de género se refiere a que a partir de la Convención Belén do Pará, la violencia que se ejerce contra las mujeres sale del ámbito privado y entra al ámbito público, donde el Estado tiene una responsabilidad. Por lo tanto, los asuntos que tienen que ver con la violencia que se ejerce contra las mujeres dejan de ser del ámbito privado y están en el ámbito público, donde el Estado tiene que garantizar su protección, ¿sí? Y su respeto. ¿Y dónde encontramos esta fuente de obligación? ¿Sí? Precisamente en el artículo primero constitucional, cuando dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Si
el vivir libre de violencia es un derecho humano, entonces la actuación del Estado tiene que ser activa y eficaz. Por lo tanto, cuando se juzga, a diferencia de otros juicios donde las partes impulsan el procedimiento ofreciendo pruebas, que es una etapa de un procedimiento, en el caso de violencia contra las mujeres y las niñas, la autoridad tiene la obligación de también hacerse llegar de material probatorio para esclarecer los hechos y poder emitir una resolución que atienda y resuelva la violencia contra las mujeres. Entonces, ese es un enorme aporte. La siguiente, la cuarta regla, es que se debe de atender a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo que implica que cuando las mujeres acuden ante los tribunales, esas autoridades que las atiendan ya no solamente deben de atender a los códigos civiles, que por cierto siempre están muy atrasados, ¿sí? Porque a pesar de que llevamos décadas, no terminan de armonizarse con los instrumentos internacionales. Y cuando se dice deben de atender a los estándares internacionales, es que deben de acudir a las convenciones internacionales, como es el caso de la Convención Belén do Pará, para aplicar el derecho. Y la quinta regla es, cuando vayas a emitir una sentencia, utiliza un lenguaje no sexista, ¿sí? Y también implica romper con los estereotipos sexistas al momento de, de resolver cualquier asunto que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, digamos, no aplicar criterios sexistas fue precisamente, más bien, ¿cómo se aplicaron criterios sexistas? El decirles a las mamás de las víctimas de la sentencia de Campo Algodonero, como ocurre con la mayoría de las mamás de las víctimas de desaparición forzadas de niñas y de mujeres, el decirles seguramente anda con el novio, porque así son las jóvenes, ¿no? Eso es un prejuicio sexista. Dos de ellas eran menores de edad, aunque fuera cierto que se habían ido con su pareja, de todos modos el Estado tiene la obligación de realizar esta búsqueda. Y bueno, otra de las, digamos, de las herencias de esta sentencia es que haya una protección reforzada para las mujeres. ¿Dónde vamos a encontrar estos mecanismos de protección? Uno, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay que aclararlo, la ley fue aprobada desde el 2006, la sentencia fue en el 2009, es decir, ya se contaba con la legislación cuando fue emitida la sentencia. Sin embargo, no existían los mecanismos para que esta ley dejara de ser letra muerta. Lo podemos, dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos dos mecanismos que se llaman órdenes de protección individual y que tiene que ver para casos específicos donde la medida se tiene que otorgar de manera inmediata y donde la solicitante no necesita acreditar el acto de violencia. Basta con que diga y presente indicios de que se encuentra en una situación de riesgo para que le sea otorgada de manera inmediata. Y también se obliga que las autoridades que van a emitir esta orden de protección hagan una evaluación de riesgo de manera diferenciada, es decir, cada víctima tiene circunstancias particulares que deben de ser tomadas en cuenta para que después se haga un plan de seguridad y a partir de ese plan de seguridad se van a emitir estas órdenes de protección. Y son individuales, no se pueden transferir. Y bueno, aquí en Querétaro contamos ya con un juzgado que emite
de manera especializada estas órdenes de protección y que deben de emitir de manera inmediata. No se requiere de acompañamiento de algún asesor o asesora jurídica. Se pueden solicitar de manera verbal. Quiero comentarles que cuando estábamos nosotros en los trabajos de la alerta de violencia de género, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia había planteado una reforma, como escucharon al momento de presentarme, yo tuve la oportunidad de ser autora de esta reforma legislativa para que se contemplara que las solicitudes se hicieran de manera verbal y se quería cambiar a que fueran por escrito. Y bueno, nosotros cuando nos enteramos que había esta propuesta de reforma, nos opusimos rotundamente porque esto implicaba un obstáculo más para las mujeres, para que las mujeres pudieran acceder a la justicia. Y en una entrevista que tuvimos con la presidenta de ese entonces del Tribunal Superior de Justicia, que es la doctora Consuelo Rosillo, ella nos decía que había un exceso de carga de trabajo en los juzgados y que les llevaba mucho tiempo hacer la comparecencia. Decía, bueno, miren, si quieren, lo que podemos hacer es que nosotros les entregamos un formato cuando lleguen las mujeres a los juzgados para que ellas escriban y nosotros ya con ese formato pasamos a la revisión y a la decisión de otorgar o no la orden de protección. Y nosotros dijimos, no. Usted no conoce la situación de crisis en las que llegan las mujeres. Para que ellas se decidan a solicitar una orden de protección, tienen que vencer un montón de obstáculos materiales, emocionales, económicos, y muchas de ellas difícilmente van a estar en la posibilidad y en la capacidad de hacer una redacción coherente con todos los formalismos que exige los procedimientos en materia familiar. Entonces, bueno, para nosotros fue muy importante que se mantuviera el que fuera la solicitud de manera formal y que se otorgara de manera inmediata. Otra de las, digamos, mecanismos de protección reforzadas que se lograron a partir de la sentencia de Campo Algodonero lo tenemos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. La vamos a encontrar en los códigos o en las leyes electorales, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, y también en las leyes orgánicas de la Fiscalía. Lo que se ha buscado, a lo mejor todavía digamos, con muchas deficiencias, es que se vayan creando, no basta que tengamos las leyes. O sea, tenemos, por un lado, la Convención Belén do Pará, tenemos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos reformas muy importantes en materia de igualdad, en materia para prevenir y sancionar la violencia de género contra las mujeres en el ámbito político, si no contamos con mecanismos. Entonces, yo creo que la gran importancia que tiene precisamente esta resolución es que se crearon esos mecanismos. Me parece que fue un aporte muy importante, sin embargo, pues aún falta mucho por hacer. Y bueno, termino con una de las partes muy, muy importantes que abordó la sentencia, tanto en su estudio como en su resolución, fue lo que se le llamó como la debida diligencia y además la garantía, ahorita se me olvidó, lo voy a recordar. Como todo lo tenía preparado en láminas, algunas cuestiones las estoy tratando de recordar con memoria y con cierto orden, ¿no? ¿A qué me refiero con la debida diligencia? Que es algo a lo que se enfrentan la mayoría de las mujeres, ya sea como víctimas o ya sea como inculpadas dentro de un proceso penal. El, el que en nuestro país hay una justicia deficiente y particularmente esta justicia es más deficiente cuando se trata de las personas en situación de pobreza y se agrava cuando esas personas en situación de pobreza son mujeres.
Entonces, lo que se ha planteado en la debida diligencia es que haya investigaciones que cumpla con estándares de, digamos, de profesionalismo, de objetividad, y que se utilicen todos los recursos administrativos, jurídicos y materiales para que se pueda llegar a una investigación correcta sobre los hechos y se puedan esclarecer. Uno de los grandes reclamos que tienen las mujeres víctimas de violencia feminicida es que no hay una tutela, una garantía a la tutela judicial efectiva. Es decir, se pueden tener sentencias aún condenatorias, pero no hay reparación del daño. Yo creo que en el tema de reparación del daño, pues aún estamos muy atrasados y pues digamos que sería muy importante que se pudiera avanzar. Se ha planteado varios mecanismos para hacerlo. Sin embargo, aún sigue siendo muy deficiente. Uno de los temas que están sobre la mesa y sobre los cuales no se ha legislado es precisamente en el tema de la reparación del daño y en el tema de la justicia y sobre todo desde un concepto de la justicia restaurativa, es sobre los niños huérfanos del feminicidio. Es decir, aquellos niños cuya víctima fue su madre y como victimario fue su padre, ¿sí? Y que después las abuelas maternas tienen que enfrentar un segundo juicio, ¿sí? Una segunda batalla, como si no fuera suficiente el juicio penal para enfrentar una batalla que tiene que ver con la guardia y custodia de los niños. Entonces, me parece que son de los temas que quedan pendientes. Yo veo con preocupación que en los últimos años, sobre todo en legislaturas tan conservadoras como la de Querétaro, hay una tendencia a incrementar los tipos penales, a incrementar las penas, pero no a incrementar la infraestructura para la atención, para la prevención, la atención y protección de las mujeres y niñas víctimas de la violencia que se ejerce tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, con esto yo termino mi exposición de platicarles qué fue el caso de Campo Algodonero, qué fue lo que dictó la Corte Interamericana y cuáles han sido sus resultados a 24 años de estos asesinatos y a 16 años de esta sentencia emblemática, que fue cuál es el legado de estas madres que lucharon por la justicia. Muchas gracias, Consolación, por este ejercicio de memoria y también de nombramiento, ¿no? Por acá ya están llegando algunos comentarios en el chat. Ahorita voy a ir dándoles lectura. También invito a que si tienen algún comentario o quieren hacerte una pregunta, puedan hacerlo a través del chat. Y yo te escuchaba y pensaba en estos cuatro elementos que ahora se plantean para que haya un verdadero ejercicio de justicia, ¿no? No solamente la no repetición, como bien lo mencionabas, y la reparación del daño, además del ejercicio de justicia, sino también el acceso a la verdad de lo que ha sucedido en cada uno de los casos, ¿no? Que es, eh, que es otro gran rubro, otra gran puerta ante las cuales las personas familiares, ¿no? Tanto madres como hijas, hijos, hijes, eh, se han topado con ella de forma cerrada, ¿no? Porque ha habido también un nulo acceso acerca de qué es lo que sucede verdaderamente en cada una de las situaciones. Y también subrayar que tú nos has hablado específicamente de la herencia de Campo Algodonero, pero mm, en un sabor voy a decir como dulce amargo, ¿no? Hay muchas otras situaciones en nuestro país que tienen que ver con violencia de género y también otras situaciones que tienen que ver con feminicidios
que tristemente también, y por eso luego de este sabor como dulce amargo, ¿no? Han dejado otras herencias, y nos han ayudado, bueno, han ayudado a que se puedan generar justo estos mecanismos de los que nos hablas y estas legislaciones y las reformas a las legislaciones que ya teníamos. Y me voy a permitir leer un mensaje que nos dejan. Dice, muy interesante la información que nos comparte la maestra María del Carmen Consolación. Se requiere este tipo de conocimiento para saber y poder defenderse en situaciones que se presenten en este marco. Y dice, las instituciones de educación superior podemos apoyar en la formación, al menos al interior de las instituciones. Y a partir de ahí, yo pensaría como justo en una pregunta a Consolación, justo como las universidades y las instituciones de educación superior enfrentan eh, el hecho de introducir estos temas, ¿no? Que ahora se les conoce como temas transversales, entre ellos el tema de género. Yo te preguntaría cómo lo ves tú aquí en Querétaro, si realmente crees que esté en el interior de forma transversalizada o qué retos existen aún para las instituciones de educación superior. Bueno, yo creo que las instituciones de educación y particularmente a nivel superior juegan un papel importantísimo en generar conocimiento que nos permite derrumbar muchos prejuicios que hay al respecto, ¿no? Yo creo que en los últimos 25 años hemos avanzado muchísimo. Tú decías, sí, es una historia agridulce, y que también, yo digo, siempre hay que reconocerles a quienes han luchado por estos derechos, porque no nos los han regalado las instituciones. Todos han sido conquistados después de arduas luchas, ¿no? Y hay que nombrarla. Por eso yo inicié mi exposición dando los nombres de estas dos niñas y estas jóvenes, porque hay que nombrar a las víctimas, y dejarlas de ver como una estadística más que se repite en los medios de comunicación como simples números. No, eran personas y tenían historia y tenían familiares que vivieron, digamos, una situación muy, muy trágica. Y eso nos permite, o sea, las universidades permiten a través del desarrollo del conocimiento, sobre todo en las ciencias sociales, ir derrumbando pues muchos prejuicios que hay respecto de la inferiorización que existe contra las mujeres. El crear nuevas narrativas y que dentro del procedimiento legislativo sean, digamos, a mí me gustaría que tuvieran mayores aportes, ¿no? Desde la opinión externa hasta la incidencia al interior de las legislaturas a través del cabildeo. Hay que recordar que existe esta figura de amicus curiae, que es amigos de la corte, que en Querétaro ya se ha utilizado en varios casos emblemáticos y que ahí, por ejemplo, el amicus curiae es una figura jurídica que es utilizada de manera regular en los tribunales internacionales defensores de derechos humanos y que en México se ha venido implementando y quisiéramos una especie de amicus curiae dentro de los procedimientos legislativos, porque además la legislación orgánica de los congresos lo permite, el emitir opiniones. Hay otras figuras como el Parlamento abierto, que aún hay renuencia, no solamente en el Congreso del Estado, sino en muchos otros congresos, pero que pudiéramos hacer uso de estas figuras para tener un trabajo de incidencia directo dentro de los procedimientos de construcción de leyes que son muy importantes y también en los procedimientos de la administración de justicia. Hay muchos temas de los cuales las instituciones pueden hacer aportes muy, muy importantes en el tema de custodia, por ejemplo, analizar qué tanto está funcionando esto de las custodias compartidas,
cómo está creciendo este fenómeno de la violencia vicaria en la medida que las mujeres logramos medidas de protección para que los hombres ya no se acercaran, nuestros agresores ya no se acercaran a nosotras, pues ahora lo están haciendo a través de los hijos, hijas e hijes, y que hoy conocemos como la violencia vicaria, que, qué tanto está avanzando el derecho a estas nuevas realidades en temas, por ejemplo, de los alimentos, cuando la mayoría de la población pues ya no tiene acceso a un salario formal y que ahora es dificilísimo cobrar una pensión alimenticia. Entonces, yo creo que ahí las ciencias sociales y otras ciencias tienen mucho, mucho que aportar. A mí me gustaría comentarles que el tema de los derechos humanos no es un tema de las y los abogados, ¿sí? Es un tema que nos concierne a todos y que desde nuestros saberes, desde nuestra formación, cualquiera que sea, esta puede aportar para digamos, para su construcción y para su defensa. Yo creo que ahí todos y todas tenemos mucho que hacer al respecto y las universidades, pues yo creo que y lo han hecho, y hay que reconocerlo, lo han hecho. O sea, desde de las instituciones de educación se ha creado conocimiento y que hoy lo podemos ver, por ejemplo, en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Yo les recomiendo que sí lo consulten. La verdad es un documento valiosísimo que ayuda a comprender muchísimas cosas. Muchas gracias, maestra Consolación. También me permito leer algunos otros comentarios. Mariano Braga nos dice, gracias por tan clara exposición. Irma comenta, excelente ponencia, maestra Conso. Siempre un placer escuchar y seguir aprendiendo de su amplia experiencia. Felicidades, maestra. Muchas Benjamín gracias. Cadena nos dice, muchas felicidades por el manejo del tema, por la ponente y por compartirnos la experiencia. Y también está acá una pregunta que nos dice si nos puede hablar más a fondo de cómo se activa la alerta en caso de mujeres desaparecidas. Hay una fiscalía especializada que está en el sector central de la Fiscalía General del Estado. Se puede hacer de manera telefónica y después comparecer de manera directa a las oficinas. Y bueno, ahí lo que se recomienda es que acuda un familiar o una persona cercana que tenga el mayor dato respecto de la persona desaparecida, de la niña, o bueno, en este caso de la mujer desaparecida, para que se pueda ser eficientes. Yo también fíjense, nosotros hace muchos años, y nosotras, hace muchos años implementamos una campaña que decía Juntas nos cuidamos y que eran como una especie de pasos qué hacer en caso de desaparición forzada. Decíamos, nadie quisiéramos estar en esa situación, pero cuando ocurre, de verdad que nadie sabe qué hacer, ¿no? Entonces ahí nuestra campaña consistía en una serie de pasos, en ese es saber que existe una alerta especializada para mujeres, una alerta especializada para niños que dependen de la Fiscalía General del Estado, que si ustedes se meten a la página de la Fiscalía, ahí van a encontrar el número y llamar por teléfono y después comparecer y que tienen que accionar de manera inmediata. No tienen por qué esperar las 48 horas. Y también yo les recomiendo que lo bajen y que ahí lo tengan. Ojalá nunca lo necesiten. Es como el seguro del auto, ¿no? O como el seguro médico. Ojalá nunca lo necesitemos, pero lo que tengamos. Hay un documento que se llama o protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas de una organización que se llama IDEAS, así con una H, IDEAS. Es un documento muy bien hecho, además con formatos para que en caso de que si las autoridades son omisas en realizar acciones, formatos para ir interponiendo los recursos y que las autoridades accionen correctamente. Y ustedes lo pueden encontrar también en internet. Puedo yo compartir la liga, ahora que tenga acceso a mi computadora, puedo compartir la liga por si a alguien le resulta de interés y va diciendo etapa por etapa recomendaciones de qué hacer cuando uno acude a la fiscalía a solicitar la activación de la alerta, llevar una fotografía reciente, los datos, el último domicilio, etcétera.
les va a dar una lista de todo lo que se necesita en cada uno de los diferentes momentos de la búsqueda. Entonces, bueno, también son de los instrumentos que vale la pena conocer y difundir de su existencia. Muchas gracias, maestra. También Pastora Valenzuela nos dice, los 5 pasos que menciona, ¿ya se toman en cuenta por el Estado o nosotros tenemos que asegurarnos que se tomen en cuenta por el Estado? Si es una obligación, se trata de una jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades. También les voy a proporcionar, no me sé el número de registro de la jurisprudencia, desde el 2016 esta jurisprudencia. Digamos, hay 2 jurisprudencias que les voy a compartir con el material. Una, donde se establece la obligación de juzgar con perspectiva de género, que es una obligación que surge de esta sentencia. O sea, la Suprema Corte dice, a ver, operadores del derecho, tienen que juzgar con perspectiva de género sí o sí. Y el otro tiene que ver con la metodología, que fue lo que yo les platiqué, que son estos 5 pasos. Y no basta con mencionarlo. Hay una sentencia muy interesante sobre una joven de 17 años con una discapacidad severa intelectual que fue víctima de violencia, del delito de violación y que ella queda embarazada y que su madre solicite el acceso al aborto legal, ¿sí? Precisamente porque fue producto de una violación y donde el juez de distrito interpone en un amparo ante la negativa del hospital de practicarle un aborto, porque ya estaba en el 5.º mes y el aborto legal en Chiapas se permitía hasta las 12 semanas. Entonces, la madre interpone un amparo y el juez de distrito dice que juzga con perspectiva de género, lo menciona en su resolución, pero no desarrolla la metodología. Entonces, este caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la primera sala, y lo primero que dice, a ver, yo para resolver este asunto, ¿sí? Voy a mirar quién es la justiciable. Dice, se trata de una niña, ¿sí? Tenía 17 años cuando fue víctima, en situación de pobreza, indígena, ¿sí? Y que es mujer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos como interseccionalidad? Dice, entonces, para poderla juzgar, hay protección reforzada y por lo tanto, yo tengo que cumplir con mis obligaciones de esa protección reforzada. Una de ellas es juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de la niñez y juzgar, se me olvidó decir, una de las características de la justiciable era su discapacidad. Y tengo que tomar toda la legislación en materia de discapacidad. Y el primer punto que desarrolla es la metodología de la perspectiva de género. Cuando se desarrolla la metodología de perspectiva de género, el resultado es diferente, ¿sí? Y lo que terminó cuestionando la primera sala, que es la segunda regla, es constitucional y se cumple el principio de dignidad humana imponerle a una niña con discapacidad severa intelectual un embarazo. Y la pregunta fue, no, por supuesto que no, porque va en contra del principio de dignidad. Las mujeres no somos receptáculos de la voluntad de un tercero, ¿sí? Entonces, en ese sentido declaró inconstitucional el que una porción de un artículo del Código de Chiapas, perdón, estableciera hasta las 12 semanas. Dice, esta niña ni siquiera podía decir, ella ni siquiera estaba enterada que estaba embarazada, ¿sí? Entonces, cuando se desarrolla esta metodología, el resultado es sumamente diferente. Y bueno, si gustan, también les comparto esa sentencia, que es muy interesante. Muchísimas gracias. Y hay una última pregunta y un comentario. Voy a leer el comentario y posteriormente la pregunta para hacer el cierre de este espacio de intercambio. Lucía Mata nos dice, gracias por tan expertise planteamiento, perdón, orientación y asesoría. La perspectiva y el enfoque de género necesita de estos abordajes y desmantelamiento, sobre todo en casos de lesa humanidad.
Y Melania Dávila hace una pregunta, dice, bajo su perspectiva y experiencia feministas, ¿qué deuda tiene el sector salud con la norma 046? La norma 046 establece a todos los profesionales de la salud y a las instituciones públicas y privadas de la salud atender cuando llega niños, niñas, aunque no hace referencia especial a las mujeres, pero acuérdense que nosotros tenemos una legislación especializada que le llamamos protección reforzada. Gran parte de las disposiciones de la norma 046 es llevar al ámbito de la salud esta protección reforzada. ¿Qué es lo que plantea? El brindar una atención fuera de prejuicios sexistas, lo cual implica es no responsabilizar a las víctimas de la agresión, el brindarles la atención, y también habla de una atención integral, no solamente una atención para cuestiones físicas, sino también para cuestiones psicológicas, la obligación de denunciar ante las autoridades en caso de que haya sospecha de que las lesiones son producto de un hecho con apariencia de delito, y también plantea el derecho de las niñas y de las mujeres de tener acceso al aborto legal sin que exista previamente una denuncia del delito de violación. O sea, ahí lo que plantea es, tienes derecho al servicio de médico de la práctica del aborto si la gestación es producto de una violación. ¿Qué es lo que hay? Que no en todos lados se cumple. Que, por ejemplo, en el sector privado, la mayoría ni siquiera conoce la norma 046, y que hay todavía algunos profesionales de la salud que se niegan a cumplir, sobre todo en el tema del acceso al servicio de la práctica de un aborto legal. A pesar de que ellos tienen el derecho de objeción de conciencia, es decir, si yo no, a partir de mis principios éticos no comparto, bueno, pueden no participar, pero la institución tiene la obligación de garantizar que otro profesional o otra profesional de la salud se practique el aborto. No sé si con eso contesto a la pregunta. Muchas gracias, maestra Consolación. Bueno, ahorita Melania nos dirá si responde o no a la pregunta. Bueno, mientras, que sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces, con esta respuesta estaríamos cerrando este espacio de intercambio. Yo agradezco mucho a maestra Consolación porque ya nos comentó, el reto que se enfrentó, porque pues no cuenta con luz eléctrica en este momento en su casa, pero a pesar de eso, pues está acá presente, ha compartido. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, eh, pues por la colaboración, pero sobre todo por el compromiso, maestra Consolación. Lo agradezco muchísimo. También acá Zaira San Luis nos dice, es un gozo escucharle y aprender de los saberes que generosamente comparte, y me uno al comentario. Con esto estaríamos cerrando este pequeño intercambio, y voy a ceder el uso de la voz a la maestra Flor para que nos haga la lectura de la constancia. Muchísimas gracias, maestra Consolación. Muchísimas gracias, Luisa. Pues maestra Consolación, somos sus admiradoras de mucha de su trayectoria, la conocemos por acá. Me sumo a los agradecimientos de mi compañera y pues para no alargar más, le vamos a entregar una constancia que damos a todos los participantes por su bondad en compartirnos su sabiduría en este espacio. Y me voy a permitir leérsela. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos, otorgan la presente constancia a María del Carmen Consolación González Loyola Pérez por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz, con el tema La herencia de las ausentes y el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, el día de hoy, 7 de noviembre del 2025.
Muchísimas gracias. Le invitaría a hacer un comentario de cierre, maestra, antes de dar unos anuncios. Pues muchísimas gracias por su escucha, por el interés en abordar este tipo de temas. Es muy importante que las universidades públicas abran este espacio con esta libertad que nos han permitido participar. Agradezco mucho a la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género y Cultura de La Paz. Ay, tiene un nombre también como el mío bien largo. Muchísimas gracias. Y bueno, a quienes hoy participaron, muchísimas gracias por su escucha y ojalá podamos coincidir en otros espacios. Quedo muy agradecida. Nosotras igual, maestro, y por supuesto este espacio está a su disposición, y pues nosotras encantadas de tenerla por acá. Muchas veces. Muchísimas gracias. Bueno, a todos comentarles que, como ya saben, la conferencia la vamos a subir en días posteriores por políticas de Facebook. Ya no podemos transmitir en vivo, pero estamos tratando de subir lo más rápido posible las conferencias que estamos grabando de nuestras ponentes. Les invitamos a contestar el enlace para su asistencia. Está pasando en estos momentos en el chat. Por favor, contéstenlo. En esta ocasión es doblemente importante porque vamos a compartir por ahí el material que la maestra Consolación nos pueda facilitar y que ya les ha estado mencionando que va a poner a su disposición. Invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Cultura de Paz UAC, en Facebook e Instagram. Este, Agradecerle a la maestra Michelle Villanueva, nuestra directora, quien fue la gestora de esta colaboración con la maestra Consolación. Muchísimas gracias. Y pues invitarles a que no dejen de seguirnos porque estamos por cerrar el semestre, vamos a salir del periodo vacacional y nos quedan pocos viernes de formación, no se los pueden perder, así es que síganos por favor. Pues nada, desearles un muy feliz fin de semana, nos vemos a la siguiente y vamos todos a construir una cultura de paz. Hasta pronto.